Muy buenos días, la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes, contentos, alegres de poder conectarnos nuevamente y recibir una palabra de parte de Dios. A Dios, gracias por este nuevo día. Este es el día que el Señor ha hecho para nosotros, para alegrarnos y gozarnos en Él. Continuamos con nuestros estudios de Mi Nueva Vida en Cristo, en esta oportunidad viendo la guía número 2. Y hoy vamos a revisar a estudiar esa lección número 5. Oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos infinitas gracias por tu misericordia y tu bondad. Gracias porque estás con nosotros, en nosotros, Señor. Gracias porque por tu Espíritu Santo que nos dirige a toda verdad, que nos guía, que nos enseña, que nos instruye, que nos redarguye. Gracias, corrígenos a través de esta palabra, Señor. Impúlsanos a través de esta palabra que nos vas a dar el día de hoy. En el nombre de Jesús preparamos nuestra mente y nuestro corazón para recibir la palabra que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, en la lección número 4 pudimos estudiar y ver quiénes somos en Cristo. Y esto es importante que nosotros lo fijemos, lo estudiemos, lo profundicemos, lo internalicemos en nuestra vida, en nuestro corazón, de tal manera de que eso nos dé firmeza. ¿Por qué? Porque en la lección que vamos a ver hoy vamos a notar que cuando nosotros llegamos al Señor, nosotros tenemos que saber que tenemos un enemigo. El enemigo de Dios es el mismo enemigo de nuestras almas. Y la Biblia dice que no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Tenemos que saber, conocer algunas estrategias del enemigo, pero esas estrategias y conocer propiamente el enemigo, pero no para tenerle miedo cuando, por ejemplo, en una batalla hay dos bandos y un bando estudia al otro, lo estudia no para tenerle miedo, le estudia para establecer estrategias en contra del enemigo, más no para tenerle miedo, porque por eso es importante saber quiénes somos en Cristo, saber a quién tenemos, tener identidad, saber que tenemos el Todopoderoso de nuestra parte. ¿Por qué? Porque cuando estudiemos entonces la batalla espiritual, la guerra espiritual que tenemos diariamente y estudiamos que a ese enemigo que tenemos, vamos a ver que Dios ya nos dio la victoria. Dios nos entregó un enemigo ya vencido, Él lo venció en la cruz del Calvario. Entonces no debemos temerle a nuestro adversario. La Biblia dice que nuestro adversario, el diablo, anda como el león rugiente buscando a quien devorar. El diablo significa adversario, el que nos adversa, el que se opone a nosotros. Entonces tenemos que saber que hay alguien que se opone, que está tratando de desviar nuestra mirada de Cristo, que está tratando de debilitar nuestra fe. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, a través de esta lección vamos a conocer las estrategias del enemigo, pero vamos a conocer también qué es lo que nosotros debemos hacer para mantenernos firmes. Tenemos que saber que hay una guerra invisible, que todo lo que sucede en el mundo físico primero sucede en el mundo espiritual, se gesta en el mundo espiritual. Efesios capítulo 6, versículo 12, nos dice la palabra de Dios, y esto es importante porque tenemos que saber que hay una armadura que Dios nos permite en contra del enemigo para poder contrarrestar, para poder desechar todas esas armas pues, que nos da en contra del enemigo. Efesios capítulo 6, versículo 12 nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, nuestra lucha no es contra personas. De repente cuando su esposo llega peleando, llega malhumorado y hablando mal, recuerde que su lucha no es contra la persona, su lucha es contra el que quiere de repente robar su paz. La lucha es contra aquel
que de alguna manera lo puede estar utilizando cuando su esposa está de mal humor y no lo quiere tratar bien. Su lucha no es contra ella, su lucha no es contra los hijos, su lucha no es contra el vecino, contra el compañero de trabajo, contra el compañero de clase. No, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra demonios, contra entidades que de alguna manera pueden estar utilizando a personas. Entonces dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, que en el mundo celestial, en el cielo, en este cielo que vemos, en las regiones celestes, la llama la Biblia, hay entidades espirituales que de alguna manera influyen en el mundo físico. Pero note que este versículo, esta parte o esta idea de que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, esta idea no comienza aquí, comienza diciendo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Allí es donde debemos nosotros centrar nuestra mirada, en fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque como les dije anteriormente, nosotros tenemos un enemigo común, pero no vamos a estar nombrando al enemigo. Nosotros no vamos a estar pendientes de lo que está haciendo el enemigo. Nosotros tenemos que estar pendientes y realzar lo que está haciendo Dios en nuestra vida, lo que está haciendo Dios en nuestro entorno, a nuestro alrededor. Por lo tanto, debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, fortalecernos en Dios a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, fortalecernos allí agarrados del Señor. Y dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, entendiendo que tenemos acechanza contra el enemigo, pero Dios nos permite estar firme, nos permite mantener nuestra mirada siempre en Dios y nos mantiene, es así como cuando hay una tormenta, nosotros somos algo así como las palmeras, que podrían venir esas acechanzas, podrían venir las tormentas, y las palmeras muchas veces se mueven por el viento, pero cuando pasa la tormenta, nuevamente la palmera entonces mantiene su firmeza. Eso somos nosotros, en medio de las tormentas, en medio de las situaciones, entonces podemos mantener nuestra firmeza en Dios. Entonces hay una batalla, hay una guerra invisible, tenemos lucha, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra gobernadores de la tiniebla, contra demonios, contra entes enviados por el mismo enemigo. Porque el enemigo no desea que nosotros estemos contentos, que estemos con Dios. ¿Qué trata de hacer Satanás? En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice, sed sobrios. Ahora, esa sobriedad viene justamente de nosotros conocer el poder de Dios. Esa sobriedad viene, dice, sed sobrios y velad. Esa sobriedad viene justamente de estudiar la palabra, de ver la palabra, porque la palabra de Dios nos va a mantener firmes, nos va a fortalecer nuestra fe. Por lo tanto, la palabra de Dios nos va a dar sobriedad. La oración, la constante búsqueda en el Señor, el conocerle cada día más, nos va a dar esa sobriedad. Entonces dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Note que dice que el diablo es como león, no es el león, sino como un león, es decir, trata de intimidar, trata de ponerse más grande de lo que es, y entonces trata de causar temor y miedo. Las personas hoy en día le tienen mucho miedo al diablo, a los demonios, no se le puede nombrar diablo, demonio, nada de eso. Bueno, nosotros no tenemos que andar nombrando ni al diablo ni a los demonios, pero tampoco podemos tenerle miedo, tenerle temor. Nosotros tenemos que tenerle temores a Dios
y no miedo, sino temor, amor, respeto. Tenemos que saber y conocer que Dios es sobre todas las cosas. Entonces dice, sexo y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Note que el león tiene una característica, que arremete, intimida a su presa, a la manada, y entonces la manada sale corriendo y el león detrás de la manada, pero mientras la manada está unida, el león no ataca, espera que de esos animalitos pueda salirse de la manada y entonces ahí es donde ataca. Lo mismo pasa en esa intimidad del enemigo, trata de intimidarnos para sacarnos de la manada, para sacarnos del cuerpo, para sacarnos de la iglesia. Y entonces, estando solo, entonces ataca la mente, ataca las emociones, ataca el corazón. Entonces dice, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 9, nos dice que tenemos que hacer, nos dice, al cual resistid firmes en la fe. Mire, a eso es lo que tenemos. Ciertamente entendemos que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero ¿qué actitud debemos tener nosotros ante esto? Bueno, dice, el cual resistid firmes en la fe. La palabra resistir significa estar firme, significa confrontar, significa pararse en contra, oponerse al enemigo. ¿Ok? ¿Qué fue lo que hizo Jesús cuando el enemigo lo tentó allá? Cuando allí en Mateo capítulo 4, cuando lo llevó al desierto para tentarlo. Bueno, ¿qué hizo Jesús? Jesús lo contrarrestó con la palabra del Señor. Jesús lo que hizo fue contradecir lo que le estaba diciendo con la palabra de Dios. Entonces, la palabra resistir dice, significa permanecer firme, significa significa oponerse a lo que el enemigo está haciendo, para hacer con firmeza y resistir, contradecir, oponerse a lo que el enemigo está haciendo a través de la palabra de Dios, a través de la oración, a través de ese conocimiento que podamos tener de Dios. Entonces dice, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que se van cumpliendo, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es decir, que todos los cristianos, no solamente usted tiene lucha, no solamente tiene usted tentación, usted no solamente, el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Todos los cristianos, todos los hijos de Dios, tenemos un enemigo común, y a todos los cristianos, como dice aquí, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos vuestros hermanos en todo el mundo. Todos de alguna manera somos atacados, pero todos tenemos que resistir firmes en la fe. Por eso es la importancia de la iglesia, por eso es la importancia de mantenernos unidos como un cuerpo y apoyarnos los unos a los otros, porque si todos estamos siendo atacados, cuando mantenemos esa unidad, podemos también resistir firmes, atacar juntos, en armonía, atacar al enemigo. Y por supuesto, la importancia de la iglesia es que todos nos estimulamos al amor y a las buenas obras, y nos estimulamos a seguir y a fortalecernos en la fe. Ahora, muchas personas tienen un concepto equivocado o una figura equivocada acerca del enemigo. ¿Quién es nuestro enemigo? Algunos han pintado a Satanás como un personaje de tiras cómicas, vestido de negro o rojo, con cuernos y cola. Probablemente él mismo es el autor de esta imagen cómica, porque la Biblia lo pinta de otra manera. Tanto Satanás como sus seguidores, los demonios, son ángeles caídos. Satanás era un querubín perfecto y hermoso hasta que se rebeló contra Dios. Desde entonces, un enemigo declarado de Dios,
y de su pueblo. Y como Él se rebeló contra Dios, Él desea también que los seres humanos nos rebelemos contra Dios. ¿Qué fue lo que hizo con Adán y Eva allá en el huerto del Edén? Comenzó a instigar a Eva para que se rebelara contra Dios, de alguna manera desvirtuando lo que Dios había dicho. Con que Dios te ha dicho que si comas de todo árbol, entonces, es decir, que de alguna manera trató de menoscabar la palabra que Dios había dicho a Adán y a Eva. Entonces, muchas personas han visto a Satanás como una tira cómica. De hecho, hay una comiquita que hay un personaje llamado Satán, y es un personaje así tímido, un personaje como que hasta tonto, hasta bobo. Muchas personas lo han como que un personaje así hasta que da lástima, ¿no? Y eso no es lo que nos dice la Biblia. Satanás ciertamente era un querubín, era un servidor de Dios, pero se rebeló contra Dios y entonces se opone constantemente a la obra de Dios. Ezequiel capítulo 28, versículos 14 y 15 nos dice: tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Ese era el enemigo, un servidor de Dios, creado por Dios, por supuesto, no como Satanás, sino como querubín, como Luzbel, y entonces él se convirtió en el adversario, en ese Satanás. Dios no creó Satanás, Dios no creó un adversario, creó a un querubín, creó a Luzbel, creó a ese ser que le sirviera. Pero el enemigo entonces se rebeló contra Dios. Dios nos ayude y tenga misericordia de nosotros y nos ayude a mantenernos firmes, que cuando el enemigo venga a tratar de que nosotros nos rebelemos contra Dios, entonces nosotros podamos resistir y podamos mantenernos firmes en la fe. Vamos a ver algunas tácticas del enemigo. Satanás usa diferentes tácticas según la persona o la situación. En algunos casos trabaja en forma abierta a través de las prácticas ocultas, como la brujería, la magia. Mire, hay personas que trabajan con santería, con brujería, con magia, y lo ven como algo bueno. No, es que esa persona también trabaja con Dios. No, esas cosas se oponen a Dios. El que trabaja con brujería, con magia, con santería, esas cosas se oponen a Dios. A Dios no le agrada nada de esas cosas, aunque esas personas quieran aparentar que tienen fe, que creen en Dios. Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 12, dice: no se hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agoreros, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Hay personas que les gusta consultar a los muertos. Hay personas que piensan que los muertos salen. Hay personas que quieren de repente ir ante una persona tal vez que le baje el espíritu de algún familiar. Eso no es de Dios. Hay personas que piensan que una persona está muerta, o sea, un familiar murió y entonces está con él todo el tiempo. No, señores, la Biblia no menciona nada de eso. El que tiene que estar con nosotros es Dios, es el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, por supuesto, como las personas tienen este pensar, el mismo enemigo los engaña y le hace creer que realmente hay personas a su alrededor allí que ya han muerto. Entonces, pero dice, porque es abominación para con Jehová, abominación, algo que él rechaza para con Jehová, cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Es decir, que habían naciones alrededor del pueblo de Israel que practicaban estas cosas.
practicaban la brujería, la hechicería, la magia. Pero Dios le dijo, porque ellos practiquen eso, ustedes no tienen que practicarlo. Ellos pueden tener esos pensamientos, los que están alrededor, porque no conocen a Dios. Pero los que conocemos a Dios, no podemos tener estas prácticas, ¿no? Que yo voy al brujo, que yo voy al santero, que yo me voy a poner una contra, un amuleto, que yo me voy a hacer una oración con rama. No, nada de eso, porque eso la Biblia dice que es abominación. Dios lo rechaza. Entonces, el enemigo ha intentado manipular de alguna manera a las personas y hacer pensar a las personas, hacer pensar a las personas que esto es bueno, que eso es insignificante, que a Dios no le importa si usted va a esos lugares. Sin embargo, la Biblia, repito, recalco, la Biblia dice que es abominación. Entonces, ¿qué dice en cuanto a las prácticas ocultas como la adivinación, hechicería, magia, consultar a los muertos espíritus? Bueno, ¿qué es adivinación? Adivinación es predecir el futuro o descubrir las cosas ocultas por medio de agoreros. Los adivinos, a veces llamados psíquicos, usan prácticas como el horóscopo, como cartas. Yo me voy a hacer leer la carta, me voy a hacer leer el tabaco, que me lea la mano. Esas son prácticas ocultistas y por supuesto no son de Dios. A veces dicen poder leer la mente. Ese es otro error. El único que conoce nuestra mente es Dios. El enemigo no puede leer tu mente. De repente los demonios pueden escuchar lo que tú dices, pero no leer tu mente. El único que puede conocer tu mente, ni siquiera leer tu mente, conocer tu mente, porque Él nos conoce, es Dios. Entonces, debemos saber que esto, estar alerta y saber que esto no es juego de insignificante. A Dios no le agrada esto. Según Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9, algunos siervos de Satanás, para engañar, actúan con poder, señales y prodigios, dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Hay personas que dicen, no, pero es que yo fui ante el brujo y tenía de repente un dolor, tenía algo y me lo curó. Bueno, porque la Biblia dice que esas personas, de alguna manera, para engañar a los seres humanos, usan poder, señales y prodigios mentirosos. Es decir, que dicen, hacen creer las personas que lo sanaron, pero en el fondo es un poder engañoso y mentiroso para que crean a la mentira. No, pero es que una persona dijo que fue ante un brujo y fue sanado y entonces me está invitando. Bueno, son poderes engañosos, mentirosos, para que las personas desvíen su mirada de Dios y por supuesto lo coloquen en otras cosas. Juan capítulo 8, versículo 44, dice que Satanás es padre de mentira. Dice Juan 8:44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Le estaba diciendo a los fariseos, a aquellas personas que de alguna manera estaban intentando oponerse a Jesús. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Porque es que no hay término medio. Hoy nosotros somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. No hay término medio. Si tendemos a la mentira, el enemigo es padre de mentira, Dios es padre de verdad. Yo si ando en mentira, entonces ¿de quién soy hijo? Si ando en verdad, ¿de quién soy hijo? Si ando en tinieblas, ¿de quién soy hijo? Si ando en luz, ¿de quién soy hijo? Entonces dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque anda en mentira. Dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Si usted no quiere hacer la voluntad de Dios, hace la voluntad del enemigo, de su padre. Entonces dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, o sea, ha intentado matar
ha intentado robar. La Biblia dice en Juan 10:10, dice que el ladrón vino para matar, robar y destruir. Para eso es que ha venido el enemigo, a matar los sueños, a matar el espíritu, a matar, robar y destruir los hogares, destruir las vidas. Usted ve vidas, familias, personas destruidas por el alcohol, por la droga, por muchas cosas. Entonces el enemigo vino para matar, robar y destruir, pero Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Y esa es la vida que yo quiero y esa es la vida que Dios quiere para ti. Entonces dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Si usted busca alguna verdad en los agoreros, en los brujos, en los santeros, no hay verdad. ¿Por qué? Aun cuando puedan disfrazar una verdad, siempre detrás de eso hay una mentira, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, esa es una de las estrategias del enemigo, hacer creer que está en verdad, que están diciendo la verdad, pero detrás de eso hay una mentira, es decir, detrás de eso hay una intención de debilitar la fe de las personas y robar y desviar la mirada de Cristo. Estamos en una lucha entre la verdad y la mentira y tenemos que saber esto. Estamos en una lucha entre la verdad y mentira, donde la batalla se gana en la mente. El enemigo ataca mucho la mente. Por eso es que en Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice que tenemos que pensar en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo que de buen nombre, en todo lo que hay virtud. Si hay virtud alguna, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, en eso tenemos que pensar. Todo lo que es de Dios tenemos que pensar. Juan capítulo 8 versículo 32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿De qué verdad habla? Habla de la palabra de Dios. Internalizar la palabra de Dios en nuestro corazón, que esa palabra esté en nuestra mente. ¿Por qué? Porque esa palabra de Dios es la que nos va a permitir determinar la mentira que el enemigo nos está diciendo. Por eso le decía que allí en Mateo capítulo 4, cuando el enemigo lleva a Jesús o Jesús es tentado por el enemigo en el desierto, ¿cómo contrarresta Jesús la mentira que le está diciendo el enemigo? Bueno, a través de la verdad de la palabra. ¿Cómo conocemos esa verdad? Leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, instruyéndonos en la palabra de Dios. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 14 y 15 nos dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros, o sea, los que le sirven a Satanás, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Sus ministros, cuando habla de sus ministros, habla de los que le sirven a Satanás, los que practican todas estas cosas. Y obviamente si Satanás se disfraza como ángel de luz, o sea, se disfraza como alguien que viene así como una persona buenecita, como alguien, un ser buenecito, pero detrás de eso hay una mala intención. De igual manera, así actúan sus ministros o los que trabajan para él o los que le sirven a Satanás. Ahora, las religiones y filosofías, escuche esto, las religiones y filosofías falsas son ejemplo de esta táctica. Tenemos que determinar muy bien, saber que hay religiones que también intentan desviar la mirada de Dios, también intentan establecer prácticas que te alejan de Dios, como por ejemplo la idolatría. La idolatría es una práctica que Dios aborrece. A lo largo de toda la Biblia, siempre Dios ha rechazado la idolatría, ha rechazado el que usted pueda pedirle una imagen, el que usted pueda pedirle
pueda colocar a una imagen o a una persona en lugar de Dios. Eso es idolatría. Entonces, esas prácticas son prácticas que vienen del enemigo, que vienen como ángel de luz, que vienen como una práctica inofensiva, pero detrás de eso lo que intenta es desviar su mirada de Dios. Entonces, las religiones y filosofías falsas son ejemplos de esta táctica. Los siervos más efectivos del diablo son gente con apariencia buena, con atractivas personalidades, presentan un plan alternativo que parece ser el verdadero y engañan mezclando la verdad con el error, porque el asunto es que no te lo va a decir toda mentira, sino que dicen medias verdades, pero esa mentira que mete es contundente. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, se menciona otra táctica de Satanás y dice, no temas en nada lo que vas a padecer, hablando allí a la iglesia. No temas en nada lo que vas a padecer, una de las iglesias de Apocalipsis dice, he aquí el diablo, el adversario, echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Nosotros estamos en un país, y tal vez usted también, un país también donde hay libertad de culto y gracias a Dios, a la misericordia de Dios, pero hay países donde no hay libertad de culto, donde a los cristianos los persiguen, donde a los cristianos los matan justamente por seguir a Dios, donde a los cristianos los ponen presos, los maltratan. Y mire, esas son tácticas del enemigo. Y aun cuando en nuestros países hay libertad de culto, libertad de expresión, libertad para nosotros expresar nuestra fe, siempre va a haber una persecución porque de alguna manera las personas que están a nuestro alrededor no entienden la luz porque andan en tinieblas, no entienden que nosotros actuamos según la Biblia. Por ejemplo, hoy en día el maldecir es muy común. Cuando usted no maldice, entonces la gente lo ve como extraño. Hoy en día de repente robar es como común, ir a un mercado donde de repente la balanza está mala, para las personas ya es común, pero nosotros los cristianos no podemos tener estas prácticas y entonces las personas ven como que uno es un ser extraño. Hoy en día es muy común que el esposo engañe a la esposa y cuando entonces habemos esposos que nos mantenemos firmes y somos fieles a nuestras esposas, entonces las personas nos ven como extraterrestres. Entonces de alguna manera hay una persecución, puesto que las personas quieren que nosotros actuemos con antivalores. Entonces esas son prácticas del enemigo para desviarnos de la fe. ¿Por qué después de confesar sus pecados muchos creyentes siguen sintiéndose culpables? Se sienten mal porque hacen caso a las acusaciones del diablo en lugar de creer la promesa de perdón. Mire, a veces nosotros llegamos al Señor y por supuesto venimos con conductas erradas, con prácticas erradas. Sin embargo, la Biblia dice que Dios perdona todos nuestros pecados, pero aún estando en Dios muchas personas se sienten culpables por lo que han hecho. Entonces, tenemos que creer en lo que nos ha dicho la palabra, que Dios perdonó todos nuestros pecados. En primera de Juan, el capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces tenemos que creer esta promesa, que nosotros, si usted confesó sus pecados ante Dios, si fue ante Dios y le dio, Señor, perdona todos mis pecados, quiero hacer tu voluntad, límpiame de toda maldad. Mire, crea lo que Dios entonces lo hace. La promesa en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, es que Dios va a limpiar todos nuestros pecados. Entonces, no hay pecado pequeño ni grande que Dios no pueda perdonar. Por más
rojos que sean, por más malos que sean, por más tremendo que haya sido el pecado, Dios los perdona todo. Entonces, tenemos que tener esa seguridad. Dice la guía acá, el problema de muchos creyentes es que rehúsan recibir el perdón que Dios ofrece. Siguen recriminándose como una forma de penitencia porque no se sienten dignos. Olvidan que el perdón de pecados es un regalo no merecido. Dios nos perdona porque le place, por su misericordia, por su amor. No es algo que merezcamos, sino que Dios quiere perdonarnos cuando nosotros vamos a Él. Mientras piensen así, pierden resistencia al diablo. Mientras tú pienses que Dios no te ha perdonado, el enemigo mismo va a utilizar ese pensamiento, esa actitud para de alguna manera desviar tu fe. Efesios capítulo 2, versículo 2, habla justamente de personas que aún no han, que siguen con esta práctica. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Esa era antes, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Antes nosotros estábamos en estas prácticas, estábamos operando allí, estábamos esclavizados por el pecado, pero ahora no, ahora nosotros somos libres de todo pecado, libres de la opresión del enemigo, libres de la instigación del enemigo. Es decir, que si usted hoy comete un pecado, no es porque es esclavo del pecado, es porque usted ha decidido entonces pecar y hacer algo contrario a lo que Dios le indica. Pero ahora nosotros somos los que tomamos esa decisión. Ahora el enemigo no puede esclavizarnos. El príncipe de la potestad del aire, el que gobierna las tinieblas, se refiere al diablo, quien nos tienta usando todo lo que el mundo ofrece. Hay que recordar que el pecado casi siempre parece ser muy atractivo y produce placer al principio, pero al final entonces trae destrucción a nuestras vidas. Ahora, ¿cuál debe ser la confianza en el creyente? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿En qué debemos creer? Aunque Satanás trata de adueñarse de nosotros, no le pertenecemos. No. Colosenses capítulo 2, versículo 15 dice, y despojando a los principales, a las potestades. ¿Despojándolo de qué? Bueno, que el enemigo tenía de alguna manera una autoridad contra nosotros porque el ser humano se lo había dado. En el huerto del Edén, Adán y Eva le dio una autoridad al enemigo contra el ser humano. Pero Jesús en la cruz del Calvario despojó, le quitó esa autoridad y dice, despojando a los principales y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, el enemigo ya no tiene autoridad contra nosotros. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, dice, hijitos, miren cómo se expresa Juan, y dice, hijitos, vosotros sois de Dios. Nosotros no somos del diablo, nosotros somos de Dios. Y los habéis vencido. ¿A quién? Al enemigo, al diablo, a los demonios, los hemos vencido en el nombre de Jesús, por supuesto. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Tenemos que tener esa seguridad. Si Dios venció al diablo, venció a los demonios en la cruz de Calvario, nosotros también los hemos vencido. Por lo tanto, dice Santiago capítulo 4, versículo 7, promete que Satanás huirá de vosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer? Porque el enemigo siempre nos está acechando, pero dice, someteos, obedeced pues a Dios, resistid al diablo, mantenernos firmes ante las acechanzas del enemigo y él huirá de vosotros. Tenemos que mantenernos firmes, tenemos que obedecer a Dios. Si yo obedezco a Dios, no voy a obedecer al enemigo. Si no obedezco a Dios, entonces eso es un motivo para obedecer al enemigo. O sea, no hay término medio. Obedezco a Dios, obedezco al enemigo. Entonces, tenemos que someternos a Dios, obedecer a Dios, desear hacer la voluntad de Dios
y resistir al diablo, mantenernos firmes, contrarrestar al diablo con la palabra de Dios, y entonces él va a huir. En Santiago capítulo, segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5, nos dice que ahí tenemos victoria en Cristo. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos en una carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Usted no va a luchar contra el enemigo con armas carnales, con una pistola, con un cuchillo. No, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. Es decir, que vamos a luchar contra el enemigo es con la oración, con la palabra de Dios. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Por qué? Porque el enemigo comienza atacando por la mente, pero tenemos que llenar nuestra mente de Dios, de la palabra de Dios, para contrarrestar, para todo argumento que el enemigo quiera colocar en nuestra mente, entonces nosotros poder contrarrestarlo a través de la palabra de Dios. Para finalizar, quiero que escuche muy bien esto, ¿no? Porque muchas veces las personas vienen a Dios y en su vida anterior, en su ignorancia, han hecho prácticas de ocultismo, prácticas que no le agradan a Dios, como por ejemplo consultar a un brujo o a un curandero, buscar contactos con los muertos, jugar la ouija, consultar el horóscopo, consultar a un adivino, hacer un pacto con Satanás, visitar a un adivino, usar amuletos para tener poder especial, ver películas satánicas, practicar la magia blanco-negra, participar en ritos satánicos, consultar con espíritu u otras prácticas ocultistas. ¿Sabe? Usted necesita orar a Dios, renunciando a toda participación pasada en prácticas ocultas pidiendo perdón a Dios por haber hecho eso en su ignorancia y romper entonces con toda, de alguna manera, toda atadura que usted haya tenido en el pasado, romper con todo eso y decirle a esas cosas que no tienen autoridad sobre usted, porque el único que tiene autoridad sobre nuestra vida, en nuestra vida, es Dios. Vamos a orar y vamos a hacer esto, de alguna manera, si usted ha hecho alguna de estas prácticas, vamos a orar pidiéndole a Dios que rompiendo toda atadura y esas cosas y diciéndole a Dios que es nuestra máxima autoridad, que el único que tiene autoridad sobre nuestras vidas es Dios. Vamos a decírselo en este día. Señor, gracias. Gracias por este día tan hermoso que nos das. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias porque estás en nuestra vida. Gracias porque nos enseñas, Señor. Gracias porque sabemos que debemos conocer al enemigo que tenemos, pero aún más tenemos que conocerte a ti, que eres el dador de la vida. Señor, nuestra mirada tiene que estar puesta en ti. Nuestros pensamientos tienen que estar puestos en ti, Señor. Nuestro hablar debe ser hablar de ti, oh Dios amado. Por eso en esta hora queremos honrarte. Queremos decirte que tú eres nuestra autoridad. Queremos darte gracias, Señor, porque tú venciste al enemigo y a sus ángeles en la cruz del Calvario. Gracias, queremos darte gracias, Señor, porque tú lo exhibiste públicamente allí en la cruz, Señor, y le quitaste toda autoridad contra nuestra vida y ahora tú tienes toda la autoridad. Señor, no queremos hacer la voluntad del enemigo, queremos hacer tu voluntad, es nuestro deseo. Señor, en esta hora queremos pedirte perdón si en nuestra vida, Señor, antigua, nuestra vida pasada,
Señor, hubo prácticas ocultistas. Si hay personas, Señor, que tal vez consultaron muertos, adivinos, hicieron, Señor, que le leyeran las cartas, la mano, u otra, jugaron la ouija, u otra práctica ocultista, Señor, yo te pido, Padre amado, tu perdón. Yo te pido, Señor, que tú puedas perdonar a todos esos actos, Señor amado, y en este día rompemos toda ligadura en el nombre de Jesús que haya con cualquiera de estas prácticas. Señor, y declaramos que que en nuestras vidas se hace es tu voluntad y únicamente tu voluntad. Que el único plan que se establece para nuestra vida y se hace efectivo es tu plan, Señor, no el plan del enemigo. Rompemos y se destruye todo plan del enemigo en esta hora en el nombre de Jesús y declaramos tu paternidad sobre nuestra vida. Declaramos, Señor, que somos hijos tuyos. Declaramos, Padre amado, que, Señor, tú eres el Todopoderoso, que andamos en luz y no en tinieblas. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos a cada día llenar nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón de la verdad de Dios. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, agradecido de Dios por este día. Gracias por estar conectados. Comparta este link a otras personas también para que puedan ser bendecidos por la palabra. Suscríbase y puede también ver y estudiar otras palabras que se han dado en momentos anteriores, otras series que se han dado en momentos anteriores para fortalecer tu fe, para fortalecer tu vida espiritual y puedas crecer en Dios. Que esta semana sea llena de muchas bendiciones, las puertas que Dios abre nadie las cierre, las puertas que Dios cierra nadie las abre, que esta semana sea, bueno, que Dios pueda estar contigo en todo lo que tú hagas. Dios te bendiga, Dios te guarde, te amamos en el Señor.